Hola, mi nombre es Carol. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el formato APA, séptima edición, el lenguaje libre de sesgos. Para empezar, la Asociación Americana de Psicología APA destaca la necesidad de hablar sobre las personas con inclusión y respeto. Aquí los escritores que usan las normas APA deben de esforzarse por usar un lenguaje libre de prejuicios. Para empezar, tenemos principios generales para reducir el sesgo. Debemos de describir al nivel apropiado de especificidad. Cuando nos referimos aquí a las personas o a bastantes personas, se eligen ¿no? las palabras que sean precisas y claras y por lo tanto libre de prejuicios. También debe centrarse en las características relevantes. Debemos de tener en cuenta y describir solo las características relevantes. También tenemos algunos ejemplos sobre la especificidad por tema. Al escribir la edad deben de ser exactas. Al escribir sobre su discapacidad debemos de mencionar los nombres de las afecciones que tiene, como por ejemplo la enfermedad del Alzheimer. Debemos de describir la identidad de género, también las personas que participaron en dicha investigación. También cuando se escribe sobre los grupos raciales, la nación y la región de origen. Al escribir también sobre la orientación sexual, los nombres de las orientaciones de las personas. Como segundo punto tenemos es sensible a las etiquetas. Aquí debemos de respetar el lenguaje de las personas que usan al describirse a sí mismas. También reconocer la humanidad de las personas. Aquí, al elegir las etiquetas, debemos de asegurar que se respete la individualidad y la humanidad de las personas. Debemos de evitar usar adjetivos como sustantivos para etiquetar a las personas, como por ejemplo, ¿no? Los gays, los pobres, entre otras. O las etiquetas que sean por su condición, los esquizofrénicos, entre otros. En ese caso es mejor usar de formas adjetivas, como por ejemplo hombres gay, adultos mayores, entre otros, y sustantivos con frases descriptivas como por ejemplo, ¿no? Las personas que viven en la pobreza, personas de discapacidad de aprendizaje, entre otros. Cuando nos referimos a los adultos mayores, los términos apropiados para usar son las personas mayores, adultos mayores, pacientes mayores, las personas mayores de 65 años y población mayor. Debemos de evitar los términos como anciano, viejos, dependientes mayores y similares. Continuando, tenemos también la discapacidad. La discapacidad es un término amplio que se define de manera legal y científica y abarca los impedimentos físicos y psicológicos, intelectuales y socioemocionales, según la Organización Mundial de la Salud en el 2011. El principio general para usar el lenguaje de discapacidad se debe mantener de su integridad, dado que es el valor y la dignidad de todas las personas como seres humanos. Aquí debemos de usar un lenguaje donde se enfatice a la persona primero. También debemos de usar un lenguaje donde se enfatice la identidad primero. El género versus sexo. Sabemos que el género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos de una determinada cultura asociada a su sexo biológico de una persona. En cambio, el sexo se refiere a la asignación biológica del sexo. El informe de género. Se recomienda aquí fuertemente a los autores que se designen específicamente una información sobre sus identidades de género de los participantes que componen sus muestras. En las personas transgénero y no conformes con el género, aquí el prejuicio y la transnegatividad denotan actitudes discriminatorias hacia las personas transgénero. Términos para la orientación sexual. Tenemos algunos ejemplos como son lesbiana, gay, asexual, bisexual, polisexual y pansexual, también llamados como multisexual o omnisexual. El estatus económico. Aquí se debe proporcionar tanto la información detallada como sea posible de sus ingresos, la educación, la ocupación o las circunstancias laborales de la persona. Continuando con la interseccionalidad. Aquí este es un paradigma que aborda múltiples dimensiones de la identidad y los sistemas sociales a medida que se cruzan entre sí y se relacionan con desigualdad. Tenemos como el racismo, el género, el heterosexismo, la discriminación por la edad y el clarismo, entre otras variables.